Bienvenidos a Conexión Vital, el podcast donde los especialistas del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te guían en salud y prevención. Tu bienestar es nuestra prioridad. Resulta que hasta que no llega un caso a nuestro entorno más cercano, a nuestra familia, a nuestros conocidos, no le prestamos la debida atención a la salud renal. Bienvenidos a su podcast Conexión Vital, este espacio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, en donde tratamos temas de salud para educar y comunicar a la vez. Precisamente enfocándonos en la salud renal, ¿sabemos de qué se trata? ¿Sabemos qué hace el riñón en nuestro organismo? ¿Qué complicaciones pueden presentarse? Salimos a la comunidad para consultarles de estas dudas y esto fue lo que nos dijeron. Buenos días, ¿cómo está una consulta? Tal vez usted sabe qué cuidados debe tener para una mejor salud de su riñón. No. Comiendo menos alimentos grasosos. Ya, perfecto. ¿Usted tal vez ha escuchado alguna recomendación? Tomar más agua. ¿Cuántos litros de agua piensa usted que deberíamos tomar? Unos 2 litros de agua 2 litros de agua. Diarios. diarios. Perfecto, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Una consulta. Tal vez ustedes conocen de qué manera pueden ustedes cuidar su riñón. Tomando agua. ¿Y cuántos litros piensa usted que deberíamos tomar? Me parece que son 3 o 2, algo así. 3 o 2 litros. Perfecto, muchas gracias. Queremos saber ustedes de qué manera cuidan sus riñones o qué conocen sobre cómo cuidar los riñones. Agua. ¿Cuántos litros de agua cree usted que sería lo más adecuado? ¿Cuántos litros? Normalmente no hay 7. 3 litros. ¿Qué ha escuchado usted, mi señora? ¿Qué es recomendable? Bueno, yo sí tomar agua, bastante agüita. Bueno, porque también cuando se toma demasiado también es malo. Pero, por ejemplo, yo estuve un poquito mal del riñón, entonces el doctor me dijo, tome agua, que eso le favorece. Y yo sí tomo agüitas de hierba, pero bueno, creo que tenemos que cuidarnos en todo, me parece, en la comida, en todo, en grasas, en todo, y hacernos, ¿qué más? Un lavado de riñones, las agüitas que nos han indicado. Por eso es que, bueno, yo hasta ahora en mi edad que tengo, dando gracias a Dios, soy sana. Soy sana porque tomo bastante agüita, que es lo recomendable que me han dicho los doctores también. ¿Y qué más? Hacernos exámenes. ¿Y usted exámenes. qué considera, por ejemplo, exacto, de exámenes, hacernos exámenes o de la automedicación? ¿Qué piensa usted? No, eso no. Tenemos que siempre primero ir donde el médico para poder que nos mande los remedios, porque si nos automedicamos nosotros, pues nos va a pasar lo peor, y en especial el riñón, el hígado, todo lo que es funcionamiento. Entonces me parece que primero debemos consultar al médico para que él nos mande, porque en verdad hasta yo he pecado en eso de tomarme el paracetamol, pero bueno, ahora yo hago eso, voy donde el doctor y él me manda los medicamentos para que yo no me autodomique. Entonces yo lo que sí hago, pero me tomo mis agüitas de viejita también. Así está bien. Eso, y hago lo que el doctor me manda, hacerme exámenes de orina, de todo lo que nosotros necesitamos, y creo que por eso estoy viva hasta ahora. Perfecto. Y eso, y doy gracias a Dios también, y muchas gracias por su preocupación A usted, también. a ustedes, muy amable, muchísimas gracias por su amable. participación, muy Gracias. gentiles. Y precisamente para despejar todas estas inquietudes que se da entre la comunidad, contamos hoy con la participación de la doctora Gabriela Cobo, responsable de la unidad de nefrología de nuestra Casa de Salud, con quien vamos a aclarar estas dudas que son muy frecuentes y, como yo lo había dicho en la introducción, a veces mientras no nos sucede, pues no sabemos nada y no le damos la debida atención. Y doctora, yo quisiera partir del hecho de saber qué es el riñón, de qué se encarga, en qué contribuye a nuestro organismo. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal, Jess? Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder conversar sobre algo tan importante como es el tema de la salud renal. Bueno, los riñones son unos órganos muy importantes del cuerpo, cumplen funciones fundamentales y tal es así que si es que los riñones no funcionan adecuadamente, pues es imposible vivir. En ese contexto, ¿no es cierto?, tengo que mencionar que los riñones se encargan de mantener el medio interno, cumplen la función de purificación. Hay muchas veces que se puede hacer la analogía de que los riñones son como una planta de tratamiento de agua, ¿no es cierto?, que lo que nos sirve es para purificar
y librar al cuerpo de las sustancias de desecho que se producen tanto del metabolismo normal del cuerpo como también de las sustancias que ingerimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los medicamentos, muchos de los medicamentos se metabolizan y se eliminan a través de la función de los riñones. Nos sirve también para regular el tema del agua, ¿no es cierto? Cuando ingerimos agua, el agua debe salir del cuerpo por algún lugar, lo hace a través del sudor, por supuesto, pero de forma principal a través de la orina, ¿no? Que es producida por los riñones. Y nos sirve también para otras funciones como el controlar la presión arterial, el regular la presión arterial y también la producción de sustancias muy importantes como enzimas y hormonas que nos sirven para la producción, por ejemplo, la eritropoyetina, la producción de glóbulos rojos, que es cuando tenemos bajo se llama anemia, ¿no es cierto? Que es un término conocido por la población, y también el metabolismo de la vitamina D. Entonces son funciones muy, muy importantes dentro del cuerpo. ¿Y ahora qué sucede cuando el riñón ya no está a su 100%? ¿Qué pasa o qué complicaciones se pueden presentar que afecten a nuestros riñones y que por supuesto afecten a la funcionalidad? Claro, existen varios factores de riesgo para que los riñones dejen de funcionar adecuadamente, ¿no? Y en este contexto hay que mencionar que los principales factores de riesgo a la cabeza son la hipertensión arterial y la diabetes. Esos son los primeros principales factores de riesgo para la enfermedad renal. Sin embargo, hay otros factores de riesgo también, como el sobrepeso, la obesidad, el consumo de medicamentos sin supervisión médica. En esos a la cabeza los medicamentos que se utilizan muchas de las veces para los dolores, para el control del dolor, y que a veces se venden sin receta hasta en la tienda de la esquina, ¿no es cierto? Cualquiera puede acceder. Exacto, no necesariamente ni siquiera en la farmacia. Y entonces este consumo crónico, indiscriminado, sin supervisión, pues puede también favorecer el desarrollo de problemas en los riñones. Pero esto quiere decir que también puede afectar desde tempranas edades, porque a veces uno como padre precisamente cae en ese error de recurrir a la compra de cualquier cosa para poder en ese momento solventar la necesidad que tiene nuestro hijo. ¿Se puede presentar estos daños desde la infancia? Por supuesto. No es los problemas renales no son exclusivos de los adultos. De hecho, hay muchas enfermedades renales que se presentan desde la niñez. Y claro, los factores de riesgo difieren un poco entre la edad adulta y la edad pediátrica. En el tema de la edad pediátrica, muchas de las veces los daños del riñón se producen por alteraciones, malformaciones, digamos así, de la vía urinaria o infecciones de orina de repetición que pueden presentarse en niños, y cuando no se tratan adecuadamente o no se hacen los estudios y se siguen presentando, pues esto sí puede acarrear a una enfermedad renal crónica, que es lo que siempre tratamos de evitar. Y luego, por supuesto, tenemos también otras enfermedades inflamatorias, autoinmunes, que se puede presentar a cualquier edad de la población. Y puede suceder también esta situación de un factor hereditario, es decir, si mi padre tuvo una insuficiencia renal, yo como hija puedo tenerla, puedo desarrollarla, y tal vez no también, ¿no? Exacto, o sea, mucho depende de la etiología, de la causa de la enfermedad renal crónica, porque muchas enfermedades son hereditarias, desde luego, y las enfermedades hereditarias hay algunas que se pueden presentar desde la niñez y otras que se pueden más bien empezar a notar o a darse cuenta desde la edad adulta, pero el tener el antecedente de un familiar con enfermedad renal crónica incrementa el riesgo de que yo pueda también desarrollar la enfermedad. ¿Y cómo una persona se da cuenta que puede estar presentando alguna dificultad en el riñón? Porque ya lo dijo usted también, puede darse el caso de infecciones urinarias que no fueron abordadas de la forma correcta. ¿Se da algún cambio en el organismo, algún dolor, algún síntoma que nos dé cuenta de que algo me está pasando y tengo que tal vez recurrir a un examen? Por supuesto, y eso es una pregunta muy importante porque puedo decir, lastimosamente hay muchos pacientes en los que no presentan ningún síntoma hasta que la enfermedad renal está muy avanzada. Es decir, yo puedo tener hasta una pérdida hasta el 90% de la función de mis riñones sin que yo presente ningún síntoma. Y la única forma de diagnosticar o de saber que existe un problema renal es a través de exámenes de sangre y exámenes de orina. El examen de orina es fundamental en la valoración de una patología renal. También hay algunos casos en los que es muy evidente, porque la enfermedad renal se manifiesta de forma muy florida. ¿Y cómo se manifiesta o cuáles son síntomas o signos que el paciente puede experimentar que deberían incrementar la alarma, ¿no? Por ejemplo, el que un paciente se empiece a hinchar,
o el que, por ejemplo, hayan cambios en la coloración de la orina, ¿no es cierto? Hay pacientes que dicen que el primer síntoma es que tienen orinas oscuras, que se pueden comparar con el color de la Coca-Cola o el color del té, ¿no es cierto? Esos O sea, ya son bastante oscuras, ¿no? Claro, sí. No, eso a veces el paciente dice, yo tengo la orina un poco más oscura, pero yo le pregunto, ¿y es así oscura como la Coca-Cola o el té? Y me dice, no tan oscura. Es ¿no tal es vez cierto? un amarillo intenso. Exacto, que quizás ese día no me hidraté lo suficiente o estuve expuesta al calor haciendo deporte y me deshidraté un poco y la orina puede salir un poco más concentrada, un poco más oscurita. Pero ya que sea una orina oscura, o sea, como la Coca-Cola, como el té, pues es un factor de alerta, ¿no es cierto? Otra de las cosas que suele presentarse también y que los pacientes lo notan es que orinan con mucha espuma. ¿No es cierto? Que al momento de terminar de orinar nota que encima del inodoro se queda como una capa, ¿no? Como si yo hubiera puesto jabón dentro del inodoro. Bastante, exacto. Y queda la espuma. O le comparan también como la espuma de la cerveza, ¿no? Entonces ese también es un factor de riesgo o un signo de alerta de que podría estar algo mal dentro de los riñones. Y ahí tenemos que recurrir a los exámenes que usted nos mencionaba hace un momento, exámenes de laboratorio, ¿no? Que de hecho deberíamos realizarlos con frecuencia anual para poder descartar cualquier enfermedad. ¿Y qué sucede cuando ya se diagnostica? Nosotros mucho escuchamos tal vez de la insuficiencia renal. Yo no sé si toda nuestra comunidad realmente sabe de qué se trata, si hay algún otro tipo de complicación además de esta que se puede presentar y afectar a nuestros riñones. Claro, es importante aquí diferenciar, ¿no es cierto?, los términos. Yo puedo tener una falla aguda en los riñones, que es algo temporal, es decir, hay alguna condición que de momento me está alterando y una vez que esa condición se resuelve, la función de mis riñones vuelve a la normalidad. Eso se considera una insuficiencia renal aguda. Pero ya el término de enfermedad renal crónica es ya un daño, como su nombre lo indica, crónico, es decir, que se mantiene ya más de 3 meses. Y la enfermedad renal crónica es importante diferenciarlo y hablar más al respecto, porque muchas de las veces yo escucho el término enfermedad renal crónica y lo primero que se me viene a la mente es diálisis, ¿no es cierto? Como un sinónimo. Así es. Entonces, y no es así. La enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios en función del grado de función del riñón. ¿Y la complicación, tal vez? Sí, o sea, nosotros mediante exámenes determinamos un término que se llama tasa de filtrado glomerular, que nos sirve para saber cuánto está funcionando el riñón. Okay. Y en base a esos parámetros que se hacen mediante fórmulas, en base a un examen de creatinina en sangre, ¿no es cierto?, nosotros clasificamos a la enfermedad renal en cada uno de sus estadios, ¿no? Entonces, es importante decir que solamente cuando un paciente está en estadio 5, es decir, el más avanzado es cuando el paciente requiere o puede requerir o puede estar en la necesidad de diálisis, mientras que en los otros estadios el manejo es clínico. Entonces es muy importante también saber que no todo paciente diagnosticado con enfermedad renal crónica necesita ir a diálisis. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando nosotros diagnosticamos un paciente con enfermedad renal crónica tenemos 2 objetivos de tratamiento. El primero, muy importante, evitar la progresión. Es decir, si yo estoy en estadio temprano, yo ya sé que tengo mi enfermedad renal crónica, estoy en un estadio temprano, la idea es que no vaya avanzando a estadios más que vaya perdiendo la función de mi riñón. Y adicionalmente es controlar los factores de riesgo cardiovascular, porque la enfermedad renal crónica como tal es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas cardiovasculares? Los infartos, las isquemias cerebrales, ¿no es cierto? Entonces esos son nuestros 2 grandes objetivos de tratamiento en estos pacientes. Perfecto. Ahora, y es importante que podamos entender ello, porque efectivamente uno lo que piensa es en la diálisis. Y usted nos dice que sí, hay un tratamiento clínico y este tratamiento clínico es de por vida. O sea, me diagnosticaron, estoy en un estadio no tan avanzado como el 5. ¿Tengo un tratamiento de por vida o depende de cada persona? Claro, depende de cada enfermedad y de cada causa. No es lo mismo un paciente que tiene enfermedad renal crónica por una diabetes, ¿no es cierto?, que obviamente yo voy a tener que tratar la diabetes toda la vida. Y no a diferencia de un paciente que, por ejemplo, tiene una causa obstructiva, es decir, una hiperplasia prostática, una próstata aumentada de tamaño, que eso ha generado una insuficiencia renal y que quizás, ¿no es cierto?, una vez solucionado el
al problema obstructivo, pues vaya a mejorar o establecerse ya la función la función del riñón. O asimismo enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿no? En ocasiones necesitamos, claro, cuando el lupus está diagnosticado, está activo, hay que dar tratamiento y luego pues hacemos el seguimiento, el tratamiento se puede ir bajando y en ocasiones incluso suspender. Entonces depende de cada patología, pero lo muy importante, y aquí sí quiero hacer hincapié, es que uno no puede abandonar el tratamiento sin la supervisión del médico. Así es. Porque muchas de las veces los pacientes dicen, ya se sienten bien, ¿no es cierto? Dicen, no, ¿para qué voy a tomar medicamentos si ya me siento bien? Y abandonan el tratamiento y luego, claro, las consecuencias son mucho peores. Entonces, siempre es importante hacerlo con supervisión médica. Y bueno, doctora, ya refiriéndonos acá a nuestra casa de salud, el Hospital Eugenio Espejo, ¿qué servicios ofrecemos dentro de la unidad de nefrología y que obviamente está al servicio de nuestros pacientes? Precisamente enfocándonos un poco en la diálisis y también otro tipo de procedimientos que se hace para abordar la enfermedad renal. Claro, nosotros contamos, ¿no es cierto?, con 6 profesionales, 6 especialistas de nefrología en nuestra casa de salud tenemos todos los servicios, ¿no? Nefrología clínica, tanto en hospitalización como en consulta externa. ¿Qué se refiere a eso? Pues el manejo de las enfermedades, ¿no? Tenemos también la diálisis, la hemodiálisis en nuestra casa de salud. Ahora mismo justo nos encontramos en una renovación de nuestra sala de diálisis con el objetivo de tener una sala de diálisis más moderna, con todos los parámetros que debe cumplir una unidad de hemodiálisis para brindar un tratamiento de calidad a nuestros pacientes. Y tenemos también nefrología intervencionista, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a colocación de catéteres para diálisis, biopsias renales. Dentro de nuestra cartera de servicios también está el manejo de pacientes trasplantados renales. Entonces el trasplante renal se hace, por supuesto, en coordinación con la unidad de trasplantes, pero el manejo ya clínico del trasplante pues se lo hace a cargo del servicio de nefrología. Y como así tratamientos adicionales extracorpóreos que entran dentro de nuestra cartera de servicios, también la plasmaféresis o recambio plasmático que se llama, que es un tratamiento diferente que la diálisis, no se utiliza para enfermedad renal, sino es un tratamiento extracorpóreo también porque se lo hace fuera del cuerpo, pero que sirve para el tratamiento de otras enfermedades autoinmunes y bueno, una amplia cartera de servicios, una amplia indicación en cuanto a las plasmaféresis. Perfecto. Y bueno, para ir concluyendo y sobre todo para entender, hemos hablado ya de la enfermedad renal como tal, de las complicaciones que se pueden presentar, pero ¿qué recomendaciones podemos seguir nosotros? Si bien en algunos casos se pueden presentar comorbilidades que también afecten como un factor de riesgo y que incidan en la generación de estos problemas, ¿qué recomendaciones podemos seguir en la comunidad en general? ¿Qué debemos hacer? Los hábitos que siempre son importantes. Y mucho más aún en pacientes que ya están diagnosticados con una enfermedad renal. ¿Qué recomendaciones nos puede brindar? A ver, yo creo que a la cabeza, independientemente de cualquier medicamento que tengamos que usar, es un estilo de vida saludable, ¿no? Una dieta saludable, es muy importante reducir el consumo de sal, porque el consumo de sal, yo siempre les digo a los pacientes, es el peor enemigo de los riñones, ¿no? Entonces es importante disminuir el consumo de sal, beber suficientes líquidos. Tampoco es esto de obligarse a tomar un montón de agua, tampoco es del todo cierto, ¿no? Uno tiene que beber lo que tenga sed, alrededor de 2-3 litros de líquidos al día. Eso incluye también el café, la sopa, el jugo, el té, la aromática, ¿no es cierto? Todos estos líquidos que podemos ingerir a lo largo del día. Es bastante importante, ¿no? Porque a veces pensamos que entre más tomamos, claro, mejor estamos. No, y no todos los pacientes pueden tomar mucho líquido. De hecho, los pacientes que ya tienen estadios avanzados de enfermedad renal, es muy importante que se controlen con el tema del líquido. Yo les digo a los pacientes que el cuerpo es como el banco. Si yo meto mucho y saco poco, se queda dentro, ¿no es cierto? Entonces, claro, y si yo no orino lo suficiente y bebo más líquido del que orina, por supuesto se va acumulando dentro del cuerpo, se va a acumular en las piernitas, el paciente va a empezar a hincharse y luego ese líquido también se puede acumular en los pulmones, presentar dificultad para respirar. Entonces, el tema del líquido hay que manejarlo con discreción, ¿de acuerdo? Y luego, pues, el no automedicarse, como les había dicho. Muchas de las veces, y otra cosa importante, a veces
veces pensamos que al ser un producto natural, un producto, qué sé yo, ¿no? Que no son medicamentos, sino suplementos nutricionales o cosas que los venden como productos naturistas. De forma comercial, de forma comercial. Estos productos también en ocasiones se han asociado con enfermedad renal. Entonces, y de hecho está descrito, muy descrito en la literatura, esta afectación en los riñones a causa de estas sustancias naturales. Entonces, también hay que manejarlo con discreción. Y bueno, pues si yo tengo factores de riesgo, debo saber identificarlos. Hipertensión, diabetes, obesidad. Es importante, ¿no es cierto?, que yo acuda a mi médico de atención primaria, porque el diagnóstico de enfermedad renal crónica debería hacerse en los primeros niveles. El cribado, es decir, la detección de la enfermedad renal crónica en pacientes de riesgo debería hacerse en el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud. Yo voy a ir a mi médico de cabecera, me va a ver, va a decir, estos son mis factores de riesgo y estos son estos son los parámetros que habría que medir o que mirar para ver si es que tiene o no la enfermedad, y en caso de ser necesario, pues referirlo a los niveles correspondientes. Tener un buen control de la glucosa, de la presión arterial, y mantener el seguimiento médico y ir de la mano con el médico en cuanto al manejo de los medicamentos. Ya lo ha dicho nuestra especialista, son algunos cambios en nuestros hábitos, en nuestras conductas diarias, las que pueden marcar la diferencia también para prevenir de algún modo la generación de algunas enfermedades, y en este caso que afecten directamente al riñón. Doctora, le queremos agradecer mucho por su participación aquí, por despejar estas inquietudes, incluso estos tabúes que a veces nosotros tenemos en torno al riñón, la insuficiencia, la diálisis, como ya lo habíamos conversado. Gracias por ayudarnos a entender ello, y también a ustedes, gracias por su sintonía. Realmente esperamos que todos estos temas de salud aporten para cada uno de ustedes, para sus familias, y que sobre todo nos ayuden a prevenir estas enfermedades y evitar pues las complicaciones que ya se presentan. Les agradecemos mucho por su sintonía. Recuerden que ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube y en Spotify. Este es su podcast de Conexión Vital del Hospital Eugenio Espejo. Un buen día.